Ah, hoy apareció, ahí está. Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos y bienvenidos y bienvenidas. Este es nuestro 13º webinario del año. Mi nombre, para quienes no me conocen, es Alejandra, soy Alejandra Sánchez Cabeza, soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Salud Pública. La Asociación Argentina de Salud Pública es una sociedad científica como muchas otras, pero a nosotros eh, nos diferencian dos cuestiones. Por un lado, que nuestro objeto de estudio es la salud pública y la salud pública excede lo que normalmente el objeto normal de las otras sociedades científicas que tienen una mirada más biologicista y más cientificista. Nosotros y nosotras consideramos que, bueno, que la salud es entra dentro del campo de las ciencias sociales y en este campo, desde la Asociación Argentina de Salud Pública, las invitamos y los invitamos a quienes están en este webinario. Muchos y muchas de ustedes ya están asociados, quienes no lo son, que se asocien. Estamos, además de organizando estos webinarios, tenemos 18 consejos que están trabajando sobre distintas temáticas. Ahí también estamos conformando la ASAP Joven, la Asociación Argentina de Salud Pública Joven. Estamos recorriendo las universidades y trabajando para incluir a las juventudes en este movimiento de salud pública que estamos construyendo desde la asociación. Queremos entender qué hicimos mal, qué tenemos que cambiar y cuáles son las nuevas perspectivas y las nuevas miradas que tenemos que incluir. Y además estamos, bueno, teniendo mucho movimiento en múltiples y distintas dimensiones. Estamos ahora alargando un concurso literario sobre atención primaria de la salud. Entonces tenemos mucho trabajo, muchas cosas para hacer y muchas ganas de que se sumen a este movimiento que estamos promoviendo desde la Asociación Argentina de Salud Pública. Dicho esto, lo dejo a Hugo para que presente este webinario que, bueno, que estamos todos y todas muy esperanzadas y muy ilusionadas de escuchar. Y muchas gracias, Hugo, por haber dinamizado este encuentro. Bueno, es un gusto, gracias Alejandra, es un gusto grande para mí presentar a Ernesto Calvo esta tarde. A Ernesto lo conozco desde hace tiempo, estuvimos juntos en México y él ha desarrollado en las últimas décadas una brillante carrera profesional e intelectual y se ha dado gustos de producir, estudiar, eh, trabajar áreas que son muy importantes y de gran trascendencia para nosotros desde la salud pública. Lo que los temas de instituciones políticas comparando la situación en diferentes países, el papel de los medios de comunicación, las redes sociales, esos han sido temas habituales en su trabajo. Actualmente es profesor en la Universidad de Maryland en Estados Unidos y su área de trabajo es en especial la dirección de un laboratorio interdisciplinario dedicado a estudiar el papel de la computación en las ciencias sociales, no solo el papel, sino el uso de la computación en las ciencias sociales. Eh, Combina una profunda formación en ciencias políticas, en ciencias sociales en general, con un manejo muy avesado, muy sólido en los recursos computacionales. Leer sus artículos sobre las elecciones, sobre la conducta de los parlamentarios y los recursos metodológicos a los que apela es muy satisfactorio, muy grato. En el caso de hoy lo hemos invitado porque en los últimos meses nos hemos estado vinculando a investigadores que acá en Argentina trabajan el tema de discursos de odio. Ernesto sobre eso ha trabajado
ha escrito libros, tiene una vasta producción de artículos y hoy queríamos tener un diálogo así que les pedimos que hagan sus preguntas por el chat y si es posible combinaremos en el breve tiempo que tenemos la posibilidad de intercambios que tendrían que ser breves. ¿Por qué nos importan los discursos de odio? Porque los paradigmas que han funcionado en el campo de la salud pública, fundamentalmente en el pasado reciente, han sido paradigmas derivados de una mirada médica y clínica sobre la salud y la enfermedad como procesos sociales. Alrededor de los 50 se impuso un modelo desarrollado por dos médicos norteamericanos, Lebel y Clark, que apelaron a la figura de la historia natural de la enfermedad para explicar cómo se producían las enfermedades en términos de la interacción entre agente, huésped y ambiente. Ese modelo epidemiológico, principios del 2000, en especial en el 2008, se institucionalizó, se consolidó un enfoque que reconoce la determinación social de la salud. Ahí los aspectos económicos, políticos, comerciales fueron reconocidos y sobre todo la OMS creó una comisión especial de expertos para trabajar sobre la determinación social. Ese es un nuevo paradigma que en inglés el concepto sería frameworks. Lo que ofrece son marcos conceptuales, modelos para explicar la enfermedad en términos de su determinación social. Sin embargo, ese modelo, que ya no es en función de la salud individual, sino de la colectiva, resultó insuficiente para explicar lo que comenzó a ocurrir con la pandemia, por la pandemia de COVID-19. La presencia de discursos de odio, de resistencia al uso de recursos farmacológicos autorizados, la presencia de interpretaciones no científicas, de alguna manera significaron una subversión del propio objeto de estudio. En la salud pública ya no era solamente opiniones científicas las que estaban en la mesa de discusión, sino tenía también peso versiones no científicas y discursos de odio. Sobre esos temas queremos escuchar a Ernesto, queremos reconocer en su aporte posibles contribuciones a un nuevo paradigma de la salud pública que pueda entender esta nueva personalidad que tiene el objeto de estudio, que ya no es solamente biológico, que no es solamente determinado socialmente, sino que tiene una capacidad, una autonomía creada por nuevos actores, nuevos medios y la influencia que estos tienen para el trabajo en el campo de la salud pública. Bueno, hasta aquí una breve introducción y una explicación de por qué nuestro invitar a Ernesto. Y Ernesto, te dejamos con el uso de la palabra y desde ya muy agradecidos. Gracias, gracias y gracias por la invitación. Y como decía Hugo, es lindo también verlo de nuevo, nos conocemos de toda la vida, así que por lo menos de toda mi vida. Así que es siempre lindo estar acá con gente que uno quiere. Gracias por la introducción. En algún sentido, las ciencias sociales surgen un poco de este paradigma epidemiológico. Los dos padres fundadores en sociología, Durkheim y Weber, justamente tenían nociones distintas, pero sin duda Durkheim tenía justamente una visión muy epidemiológica
entre el surgimiento de la enfermedad mental y el surgimiento social de la enfermedad mental, que es muy distinto que lo que está pasando ahora con redes sociales. Así que déjenme empezar con la historia medio tradicional y después explicar por qué eso no funciona exactamente en las redes sociales, ¿no? En Durkheim, la razón por la cual su estudio paradigmático es el suicidio es porque Durkheim se hace una pregunta que es fundacional para la sociología, que es si la gente que murió por suicidio el año pasado no puede morir por suicidio este año, ¿por qué la tasa de suicidio es igual de un año al otro? Y la razón por la cual esta pregunta era fundamental es porque, por supuesto, antes del siglo XX, las ciencias del espíritu, las ciencias sociales, con los distintos nombres con los cuales se lo llamaba, eran íntimas, eran individuales, respondían a preferencias que no transitaban de un individuo a otro, con lo cual algo como, por ejemplo, el suicidio era considerado una falla del espíritu y no podía ser una regularidad social. El hecho de que la tasa de suicidio sea constante de año a año, aunque evidentemente la gente que muere por suicidio es distinta, implicaba que somos marionetas de la historia en términos de Durkheim y que somos sujetos que estamos sometidos a presiones sociales por las cuales respondemos a tasas que son en algún sentido como los virus epidemiológicas cuasi naturales y que nos controlan. Y noten que la descripción en ese sentido carece de toda intencionalidad. La tasa de suicidio se transforma en una especie de indicador natural, es un vector epidemiológico y en el cual la intención humana desaparece, que es justamente la competencia, la lucha que hay siempre entre el modelo de Durkheim y el modelo de Weber. Cuando uno ve eventos sociales, ¿no? Piensa en la tasa, por ejemplo, de accidentes. En Estados Unidos mueren cerca de 40.000 personas en accidentes de tránsito cada año. La tasa de variación alrededor de esos 40.000 muertos en accidentes es muy pequeña y, sin embargo, predecir cuál es el individuo que va a morir por un accidente es absolutamente imposible. La probabilidad de que un individuo muera en un accidente es cercana a cero, pero la tasa en su forma agregada es una regularidad social que podemos estimar con muy alta precisión. Entonces, bajo esa misma lógica, las redes sociales, mucha gente las piensa como ese tipo de evento social que tiene que ver con equilibrios y con decisiones individuales sin coordinación. Pero sí, una cosa que caracteriza a los discursos de odio es que son muy distintos a esas regularidades sociales. Los discursos de odio tienen targets, tienen objetivos, no son discursos que circulan indiscriminadamente. Por ejemplo, los discursos de odio son dominantes en la política, no son dominantes en el arte, aunque haya mecanismos y, ¿cómo se llama?, discursos de odio individuales en las artes o en el fútbol, ¿no? Uno ve, por ejemplo, mensajes sociales que tienen que ver con el fútbol y va a notar chicana, formas agresivas del discurso, pero no los discursos de odio que circulan en la política y no los discursos de odio que se activaron, por ejemplo, con el COVID, con la pandemia. El motivo, eso no fui yo. Parece que alguien activó el whiteboard. Saqué ese poniendo el mío. El motivo por el cual son distintos los discursos de odio es que los discursos de odio no son simplemente un evento natural, sino que es un evento coordinado. Es un evento político y tienen formas de implementación que además están bien trabajadas y bien pulidas por los actores políticos que producen discurso de odio. En el principio de las redes sociales, estas formas de la violencia eran comprendidas como una violencia individual, como una violencia que lo que tenía era formas de odio, por eso se lo llamaba de odio, pero no estructura política, no era un odio instrumental como el que vemos ahora. Pero el motivo por el cual uno ve discursos de odio que se expanden y que están más ligados a la política que a cualquier otra área de las interacciones o de los temas que circulan en redes sociales es que el objetivo de los discursos de odio es controlar poblacionalmente quién está activo y quién no está activo en las redes sociales. Entonces hay que entender que el discurso de odio no es una forma de expresar polarización, no es una forma de expresar enojo, es una forma de administración política de las poblaciones que participan en las redes sociales. Por eso es tan importante que las plataformas, las organizaciones sociales, los gobiernos ejerzan activamente la moderación de contenidos, porque lo que están haciendo no es en general reprimir discursos individuales que son agresivos y traspasan aquello que es aceptable desde el punto de vista comunicacional, sino que lo que tienen que moderar son el uso estratégico, instrumental del odio como una forma de cortar
poblaciones de la circulación de contenidos. Entonces, ¿por qué digo esto? En Estados Unidos, por ejemplo, el voto es optativo. Como el voto es optativo, uno puede ganar las elecciones de dos formas distintas. Uno puede ganar las elecciones convenciendo a gente para que voten por el partido de uno o que no voten para el partido de otro, o limitando la gente que participa electoralmente, imponiendo ciertos tipos de reglas, como por ejemplo documentos, tipos de registraciones, días de votación, acá se vota el martes, formas con las cuales se dificulta la participación política. Entonces, ganar elecciones no es simplemente una forma de comunicar discursivamente y aceptar las preferencias de los actores políticos, sino también administrar quién es el que se va a presentar a votar. En las redes sociales, el voto, para decirlo de este modo, es también optativo, ¿no? Todos pueden participar de las redes sociales, pero hay dos características que son importantes. Primero, no todo el mundo participa efectivamente, y segundo, no participan en la misma cantidad. Para que se formen burbujas políticas, para que la gente escurse discursos que son cognitivamente congruentes, lo que uno necesita es gente que active los discursos y que lo haga con mayor frecuencia que los otros. Entonces, cuando uno habla de lo que se llama el in-group, el grupo de adentro, lo que uno trata es de aumentar la coordinación para que aumenten la cantidad de mensajes que están siendo emitidos y que cambie la proporción de mensajes propositivos que favorecen mi grupo para derrotar, digamos, a otro que está participando. Queremos aumentar entonces la cantidad de gente por un lado y la cantidad de clics, ¿no? Y esto, el click rate, cuántas veces uno está cliqueando para amplificar información, varía entre distintos grupos y varía también en relación a los mensajes de odio. Por ejemplo, la desinformación es muy prevalente en las redes sociales y sin embargo es solo un 3% de las cuentas en las redes sociales la que produce más del 90% de la desinformación que circula. Al igual que muchos otros eventos, la tasa de criminalidad es muy parecida, la desinformación y el discurso tóxico están muy concentrados en un número pequeño de actores que son extraordinariamente activos. Entonces, ¿qué es lo que uno hace cuando administra poblaciones que voluntariamente pueden participar de una discusión política? Lo que uno hace es toxificar el espacio, ¿no? Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, un político del otro grupo que está hablando, se organiza una cadena de mensajes donde empieza un discurso de odio, ese discurso de odio se amplifica, viene seguido otro discurso de odio y es una especie de cardumen, ¿no? Un cardumen que tiene en general adelante una figura política que lo marca y una vez que lo taguea, ¿no? Le deja una marca, entonces todo el resto de las operaciones vienen y de pronto cuando uno está bajo ataque, no sé cuántos de ustedes han sido atacados en redes sociales, pero cuando uno está bajo ataque por esta especie de cardumen, parece como si los ataques vinieran de todos lados. Pero la mayoría de esos ataques están coordinados políticamente, toman un grupo, toman un actor, toman ciertas cuentas y depositan mensajes de odio en forma muy, muy intensa. ¿Qué es lo que produce eso? Lo que produce eso es que la persona que es sujeto de discurso de odio pone el candadito o cierra la cuenta o deja de hablar, entonces disminuye la circulación de contenidos en ese actor. Más importante, la gente que entra a esa cuenta y ve el discurso de odio también se privatiza y es expulsada. Entonces, lo que uno tiene es que para que aumente la cantidad de discurso propio, lo que uno puede hacer es aumentar la tasa de circulación y la cantidad de gente activa de discurso propio, o también disminuir la actividad de todos aquellos actores que no coinciden con nosotros. Cuando uno ve que se ataca a periodistas, se usa discurso de odio, entonces a las mujeres se les critica y se dice que son gordas, que son tontas, que no son profesionales, que no son competitivas. Y aparece una cadena de lugares comunes que son utilizados socialmente como una forma de apagar esa cuenta, de privatizarla y disminuye toda la circulación que uno ve en ese espacio social. Noten que a diferencia del suicidio, este no es un acto que aparece con una probabilidad que es similar en todas las regiones del espacio comunicacional, porque es una estrategia instrumental activa de parte de ciertos actores, por eso es que hay ciertas áreas que son tanto más sensibles a los discursos de odio y tanto más sujetos a esos discursos de odio que otras. Entonces, lo que uno ve es que se activan discursos de odio para administrar esas poblaciones y entonces esas poblaciones van a ser mucho más sensibles a los discursos de odio en aquellos lugares que son estratégicos. La política, el lugar principal, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con espacios como, por ejemplo, la vacunación? Y que en países en los cuales el tema de la vacunación no era polarizante, no hubo discurso de odio hacia las vacunas.
Y en países en los cuales las vacunas polarizaban, como en el caso de Estados Unidos, en el caso de Argentina en la segunda etapa, no en la primera etapa, como en el caso de Brasil, los discursos de odio intersectan con el tema vacunas y entonces esos actores que están siendo atacados son atacados virulentamente en el tema político, en el tema vacunas, porque son parte de un mismo paquete. Ese paquete aparece desdoblado en algunos países, aparece unificado en otros países. Lo mismo ocurre con ¿cómo se llama? Todas aquellas áreas de política pública que dividen los partidos. Cuando dividen los partidos, entran de pronto en el circuito de los discursos de odio. Cuando hay consenso, no. ¿Por qué? Y porque no hay la amplificación de la política que permite que esos discursos sean aumentados por distintos tipos de operaciones. Esto incluye, por supuesto, la coordinación de militantes, la coordinación de actores políticos, también incluye, por supuesto, granjas y actores que son for profit, que también lo hacen por ganancia y que están contratados. Entonces, el discurso de odio a menudo es interpretado como un problema de producción social, pero en verdad es un problema de recepción social. O sea, la producción de esos discursos de odio no puede bajarse a través de, digamos, estrategias de salud pública, porque su origen no es un problema de salud pública. No estamos discutiendo que hay en este momento sujetos que están, ¿cómo se llama?, activados y deprimidos y enojados con la situación e independientemente circulan estos discursos de odio, porque cuando eso aparece en la data siempre aparece poseado. Aparece un mensaje acá y después se apaga, aparece un mensaje allá y después se apaga. Los discursos de odio que ustedes ven en general son los discursos de odio que son coordinados. Y esos discursos lo que hacen es, viene uno, viene otro encima, viene otro encima, viene otro encima, y se produce una región de discursos de odio, y esa región de discursos de odio ataca a ciertos actores que son no solamente vulnerables, sino que también son parte de estrategias de crecimiento político. Por eso, cuando aumenta, por ejemplo, la derecha en Argentina, aumenta también la cantidad de discurso de odio que está atacando a la comunidad LGBTQ+. Por eso, cuando aumenta este discurso de derecha, aparecen ciertos actores como Blanco que justamente concitan no solamente la estrategia de crecimiento de un partido, sino también aquellos atributos de los individuos que son importantes para la política de ese partido. Entonces, el movimiento antiderechos, la circulación de discursos xenófobos, sexistas, que caracterizan a muchos de estos discursos de odio, son activados con mucha mayor frecuencia cuando existe coordinación social para administrar a las poblaciones que uno tiene en las redes sociales. Vemos muy claro este tipo de procesos cuando, por ejemplo, Musk toma control de Twitter. Yo tenía uno de mis estudiantes, que ahora es profesor en Georgetown, que durante un tiempo fue parte del área de moderación cívica de Twitter antes de que fuera tomado por Musk. Cuando Musk decide alinearse con el Partido Republicano y decide tomar control de Twitter, lo hace con una estrategia deliberada de permitir que sea un espacio de amplificación de estos discursos políticos que favorecen a los republicanos, que tienen una alta comunidad de actores que participan de estos discursos de odio. Todo el área de moderación básicamente renuncia o es despedida, queda un área de moderación muy chiquita, y a partir de eso empieza justamente la expansión de estas cuentas del lenguaje de odio, que es lo que vemos. Cuando se expande notablemente la capacidad de acción de estos actores, vemos también la retracción de todos aquellos individuos que en forma individual, aquellos actores que participaban del periodismo, de los movimientos sociales, los movimientos de mujeres, los movimientos LGBTQ+, etcétera, que empiezan a estar bajo fuego y que empiezan entonces a apagar su discurso y su participación. El caso de Musk fue aún más grave porque nosotros, todos los académicos en Estados Unidos, gran parte de los académicos en el mundo, teníamos capacidad de conectar nuestras máquinas y bajar masivamente la data, y entonces podíamos identificar a aquellos actores que colectivamente estaban produciendo discurso de odio. Cuando sube Musk, a los 2 meses nos cortan a todos los investigadores de todo el mundo el acceso a las API de Twitter, y entonces el espacio aparece no solamente desregulado porque debilitan todo el mecanismo de moderación de contenidos, sino también porque expulsan a toda la área de investigación que hacía la segunda línea de control de contenidos y que mostraba los lugares en los cuales había operaciones de desinformación, de inteligencia y de violencia civil. Entonces, de nuevo, hay que pensar que desde el punto de vista, digamos, de los analistas, el discurso de odio es, digamos, recibido por individuos que después se angustian, que perciben estas formas de violencia social y son traumatizados por esas violencias.
pero no hay del otro lado un ejercicio del sadismo independiente. Del otro lado hay una estrategia coordinada de operar políticamente y modificar cómo se comporta la circulación de información en las redes sociales. Entonces, cuando uno analiza esa forma de los discursos de odio, lo que aparecen son lo que en computación y en análisis de red se llama pequeños Eichmann, ¿no? Mini Eichmann. No sé si han escuchado el concepto, pero mini Eichmann es la idea de, como Eichmann en Jerusalén, ¿no? La idea de que hay un ejercicio banal de la violencia, ¿no? Un ejercicio banal del odio, que es utilizado en realidad como una estrategia de crecimiento político y que es utilizado para administrar a las poblaciones que hay en las redes sociales. Pero por supuesto, desde el punto de vista individual, la percepción de ese odio es traumatizante y violenta. Pero desde el punto de vista de la organización de los discursos de odio no lo es. ¿Existe cuentapropismo? Por supuesto, siempre existe cuentapropismo. Yo me acuerdo que cuando vivíamos en México, Hugo se acordará, había una pandilla de casi 6.000 personas que se llamaban Panchitos, que estaba dirigida por el jefe de policía de la Ciudad de México. Un amigo mío iba caminando por la calle, lo para una persona y le dice, ¿qué hubo? Soy Panchito. Y mi amigo le dice, ¿qué hubo? Soy Pablo. Y dice, no, huevón, soy Panchito, dame todo lo que tienes. ¿No? Entonces lo robó. Ahí la pregunta es, ¿era realmente un panchito? No lo sabemos. Cada vez que hay una operación, como por ejemplo los panchitos, hay 6.000 personas organizadas como panchitos, siempre cuentapropistas. Cuando existen discursos de odio, existen también cuentapropistas. La pregunta es si esos son los que están actuando coordinadamente y son los que son sujetos de nuestras preocupaciones. Por último, como para no ocupar demasiado tiempo, nosotros también muchas veces somos funcionales a la activación de ese discurso de odio. Y déjenme darles un ejemplo. No que nosotros podamos frenarlo, muy distinto a eso. ¿No? Esto, de nuevo, como es político, la respuesta no es de control, digamos, epidemiológico en el cual uno encuentra la raíz de estos actores y ve qué es lo que produce esas formas del odio y entonces de pronto puede resolver cómo se está actuando en estas redes sociales. En verdad, estos son actores que, como decía, son operadores políticos. Pero muchas veces cuando nosotros intervenimos, intervenimos en formas que son funcionales al discurso de odio. Y déjenme, para no ocupar demasiado tiempo, no discutir todo, pero mostrarles algo que discutimos mucho con fact-checkers. ¿Se ve la imagen acá? ¿Está cambiando? Sí, se ve y está cambiando. Y Ok. ocupá todo el tiempo que quieras, Ernesto, porque todo lo que estás diciendo es maravilloso, así que No, no no, te pero más. así podemos después seguir un poco las discusiones generales. Los fact-checkers estaban preocupados. Imaginen que todo lo que, digamos, desde el principio les dije, la definición de cuándo hay discurso de odio que circula precisa no solamente que alguna gente produzca discurso de odio, sino que otra gente lo amplifique. Y la tasa de discursos de odio que uno ve es en función de la cantidad de gente que amplifica y la velocidad con la cual la amplifica. Cuando uno tiene, por ejemplo, discursos antivacunas, no son exactamente discursos de odio, pero fueron utilizados en varios lugares como discurso de odio, uno trata en general de combatir esos discursos antivacunas con fact-checking, ¿no? Con información que es introducida como para limitar la cantidad de daño que es producido por la desinformación. Entonces los fact-checkers nos preguntaron lo siguiente: ¿cuál es la mejor forma de encuadrar la respuesta a este discurso antivacuna? Y ya veníamos trabajando con varios discursos políticos, así que en verdad esto viene parte de un trabajo extenso que veníamos haciendo con Tiago Ventura, con Natalia Aruguete. Y nosotros dijimos, bueno, probemos, porque en verdad todo lo que podemos decir siempre se puede decir de formas distintas, ¿no? Podemos decir las cosas como confirmación, es verdad que las vacunas funcionan. Podemos decir la misma información como refutación. Es falso que las vacunas no funcionan. Los fact-checkers consistentemente utilizan es falso que las vacunas no funcionan, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede? El es falso, no voy a acá, digamos, repetir toda la información de dónde lo estamos sacando, pero es falso que las vacunas no funcionan, tiene varios problemas que ustedes ya pueden ver de movida. En principio utiliza la doble negación, con lo cual es mucho más difícil de entender es falso que las vacunas no funcionan que es cierto que las vacunas funcionan, aunque dicen lo mismo. Es lo mismo que decir el paraguas está abierto, que es mucho más fácil que el paraguas no está cerrado.
Cognitivamente hay mucha menor velocidad en procesar la refutación. Y como eso ocurre, la gente cliquea con mucha menos velocidad falso en la izquierda que verdadero, aunque dicen lo mismo. Lo más importante no es eso, lo más importante es que cuando le preguntamos a la gente, perdón que, cuando le preguntamos a la gente ¿cuál quieren compartir más? Comparten mucho más es verdadero que es falso que. Y cuando le preguntamos por qué, lo que dicen es muy sencillo. Lo mismo que dice ChatGPT, que por eso lo había puesto acá. Que dice, que le preguntamos a ChatGPT, ¿por qué es cierto que las vacunas no son efectivas? Y entonces dice, la afirmación de que las vacunas no son efectivas es falsa, las vacunas se han demostrado ser altamente efectivas, y entonces empieza a describir cómo se ha demostrado que las vacunas son, ¿cómo se llama? Que las vacunas, o sea, que eso es una mentira y que las vacunas en realidad sí son efectivas. Cuando le pedimos a ChatGPT que explique por qué las vacunas son efectivas, ChatGPT nos explica cómo funcionan las vacunas. ¿Por qué? Porque entender por qué es falso que las vacunas no son efectivas nos hace preguntarnos por qué la gente miente. Y cuando le preguntamos por qué es cierto que las vacunas son efectivas, lo que estamos diciendo es cuál es el mecanismo a partir del cual funcionan. Lo interesante de este problema es que cuando nos fijamos las emociones relacionadas con eso, los que dicen es cierto, las vacunas funcionan, están contentos, están alegres. Cuando le decimos por qué es falso que no funcionan, están enojados, están asqueados, están estresados. Todo lo que nosotros definimos como markers de polarización. Entonces, a menudo cuando nosotros vemos discurso tóxico, queremos que ese discurso tóxico sea castigado, igual que la desinformación. Vemos una desinformación, estamos indignados y lo que queremos es que se desmienta esa información que está circulando que es falsa. Y sin embargo, podemos desmentir esa información diciendo es verdad que las vacunas funcionan, en lugar de decir es falso que las vacunas no funcionan. Pero cuando le preguntamos a los fact-checkers y a la gente que prefieren, si ellos creen que uno debería decir es falso que las vacunas no funcionan o es verdad que las vacunas funcionan, la mayoría dice que quieren es falso que no funcionan. ¿Por qué? Porque están enojados con el que está mintiendo, están enojados con esos mecanismos de odio que lo que están haciendo es distribuir desinformación. Lo interesante es que cuando entonces utilizamos el es falso que no funcionan, todo el tiempo estamos activando aquellos mecanismos que permiten la amplificación de discursos de odio. Y cuando utilizamos es verdad que funcionan, lo que hacemos es apagamos mucho de ese discurso de odio y redirigimos la atención en otra dirección. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que nosotros podemos limitar el discurso de odio y controlar estas poblaciones que activamente están tratando de producirlo? No, pero sí podemos dirigir la atención a otro lugar. Una de las cosas más interesantes es que cuando se produce discurso de odio no se hace para que uno lo crea, sino que se hace para que nos dé un infarto. Lo que busca el que propone un discurso de odio es activar nuestro enojo, estresarnos, hacer que nos dé un infarto y que salgamos a las redes sociales lo más rápido posible. Y cuando nosotros respondemos al discurso de odio, a menudo respondemos de esa misma posición. Desde el enojo, desde la angustia, desde el estrés de estar enfrentando un discurso de odio, con lo cual reaccionamos exactamente en la forma en que el discurso de odio propone. Porque en general, de nuevo, como la desinformación, el discurso de odio no está hecho para que sea creído. Está hecho para producir una operación política. Entonces, a menudo, como pensamos subjetivamente cuál es el efecto, cuál es la mentira, por qué nos enoja, estamos siempre atrapados en el control de agenda que tienen los que producen el discurso de odio. La agenda la maneja el que produce el discurso de odio porque nuestra respuesta es al discurso de odio. Y es muy difícil, y tratamos muchísimo en nuestro trabajo con fact-checkers, de romper ese ciclo y tratar de producir respuestas al discurso de odio que lo que hacen es cambiar la atención y recuperar la agenda. Entonces, digamos, como para cerrar ahí, muchos de los experimentos que venimos haciendo son justamente para ver por qué nosotros nos activamos y respondemos al discurso de odio. Y fíjense que todos nosotros acá estamos, por ejemplo, discutiendo discurso de odio en lugar de discutir formas no tóxicas y formas positivas de interactuar en las redes sociales. Porque desde el punto de vista epidemiológico el discurso de odio es un problema, desde el punto de vista subjetivo el discurso de odio nos interpela y nos obliga a producir una reacción, pero al mismo tiempo quedamos capturados por la forma en la cual el discurso de odio nos hace hablar de él.
Con lo cual discutimos acá y charlamos, y es muy difícil que en esta discusión que estamos teniendo no estemos todos estresados, porque lo que estamos hablando es justamente de cómo existe una incidencia estratégica de tratar de que nuestro propio discurso sea negativo y que operemos de modo tal que somos expulsados de las redes sociales. Entonces, aun cuando nosotros estamos discutiendo algo que es positivo, que es tratar de ver cómo lidiar con el discurso de odio, cuando termine esta reunión es más probable que ustedes cierren su cuenta de Twitter que la abran. Porque cuando termine esta reunión, todo el tiempo vamos a haber estado charlando del discurso de odio y de cuáles son las formas tóxicas del diálogo comunicativo que existen en las redes sociales, que es lo mismo que le pasa a los fact-checkers cuando tratan de discutir ese discurso. Entonces, una de las cosas interesantes con los fact-checkers es cómo uno sale de ese ciclo para hablar formas propositivas, para producir discursos sociales en las redes sociales, ¿no? Discursos en las redes sociales que no están capturados por la agenda del discurso de odio, que son una respuesta real a las consecuencias del discurso de odio y no a las formas que toma, a las consecuencias que producen la subjetividad y en la interacción social, y no a cómo hacemos para combatirlo, limitarlo, golpearlo porque estamos internamente ofendidos y asustados por la forma en la cual el discurso de odio se propaga. Es muy difícil dar esa respuesta porque, de nuevo, todos estamos en algún sentido crispados y enojados con esas formas, y entonces queremos un tipo de reparación histórica. Queremos un tipo de reparación ante la forma en la cual esos discursos nos están violentando. Y sin embargo es muy difícil dar una respuesta a ese discurso porque es como el viejo chiste, ¿no? De que uno no tiene que pelearse en un chiquero con un chancho porque los dos quedan llenos de mierda, pero al chancho le gusta. El discurso de odio está generado para que uno participe de ese discurso y para que compita y para que lo confronte y para que se estrese y para que se enoje y para que tenga todos los markers del discurso de odio, y cuando termina, en verdad, eso era lo que el discurso de odio estaba tratando de producir. Eran actores políticos e instrumentales que estaban tratando de producir exactamente lo que nosotros reproducimos después. Entonces, muy difícil ha sido la interacción con los fact-checkers justamente porque el problema es cuando uno tiene que modificar la línea y decir es verdad que las vacunas funcionan y cuando en realidad uno quiere apagar el discurso. Hay muchos momentos en los cuales queremos apagar el discurso. Por ejemplo, ante discurso xenófobo, racista, la idea no es decir es verdad que la gente tal cosa. Uno lo que quiere es apagar el discurso, disminuir la circulación de ciertos contenidos. Entonces hay discursos que no tienen su versión propositiva, que hay que tratar de apagarlos y hay que producir una, ¿cómo se llama? Un silenciamiento de esos discursos de odio. Pero bueno, mucho de la agenda también que discutimos es en cuáles casos sí se puede hacer, o sea, en cuáles casos se puede cortar la tasa de crecimiento de esos actores que producen discursos de odio, no simplemente combatirlos desde un punto de vista, ¿cómo se llama?, declamatorio. Así que bueno, corto ahí, así podemos en todo caso seguir con preguntas y charlando. Creo que estás muteado, Hugo. Hugo, deberías poder activar tu audio. Lo hice, Ahí está. ya lo hice. Lo que se me ocurre es que justo es un momento en el cual los estados se están retirando de su capacidad regulatoria. En el campo de la salud en general, lo que hacían los estados y las organizaciones internacionales en los últimos años están siendo debilitados. Y cuando hablas de moderación de discursos de odio, generación de discursos propositivos, implicaría apelar a una función del Estado que en el campo de la salud sería la regulación, poder ampliar lo que significa promoción de la salud, convivencia, condiciones de una vida más sana en el sentido de equidad, de distribución de beneficios, y eso se está perdiendo con estos pasos atrás que ha dado la función regulatoria. Es como combatir con inferioridad de armas y de capacidades la potencia de estas amenazas. ¿Tiene esta disminución de la capacidad regulatoria en el campo de la salud algún paralelismo también en el campo de la política? Sí, absolutamente, pero
Les pongo igual, les describo un poco el problema, cómo se ve desde el punto de vista técnico, ¿no? Cuando fui a Facebook, esto lo contamos en el libro con Natalia Aruguete, cuando fui a Facebook, ¿no? Di una presentación justamente sobre compartir noticias y cómo administrar la data, que es muy grande, y después me llevaron por el tour de moderación, ¿no? Que me explicaron más o menos cómo lo estaban administrando en las distintas capas. Entonces piensen lo siguiente, hay 5.000 millones de mensajes diarios de Facebook. Como hay 5.000 millones de mensajes diarios de Facebook, el proceso de moderación de contenidos, y moderación acá no quiere decir moderados en lenguaje de redes sociales y de CSS, ¿no? De Computational Social Science, moderación de contenidos significa moderar, o sea, decir qué pasa y qué no pasa, los filtros para que sea circulado o no sea circulado, ¿no? Entonces, en Facebook hay una parte de la moderación de contenido que es la primera etapa, que es automática, porque hay 5.000 millones de posteos. Esa primera etapa pasa de los 5.000 millones de posteos y pasa a una segunda parte de la pirámide, donde se filtran los que son más problemáticos. Va subiendo la pirámide hasta que entran los operadores humanos para aquellos que son identificados como discurso tóxico o pedófilos o ilegales. Hay una cantidad de distintas categorías que son moderadas. Claro, llega un punto en el cual imaginen que hay de pronto un niño desnudo, ¿no? Y ese niño desnudo aparece en un posteo. ¿Cómo se llama? Discurso pedófilo. Facebook lo deja publicar, aparece en el diario al día siguiente, Facebook dominado por pedófilos. El niño desnudo resulta que es un cuadro renacentista. Facebook lo bajó, ¿no? Facebook reprime la cultura y da de baja un cuadro histórico, ¿no? Clásico, bellísimo, de un angelito desnudo. Entonces, en todo el proceso de moderación de contenidos, cuando están apareciendo estos operadores humanos, lo que están tomando es decisiones sobre aquello que consideran que es discurso público, aquello que no consideran discurso público. Pero claro, eso está puesto al servicio de la compañía, no al servicio social. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para entender cómo opera un poco la regulación en este circuito? Lo que se necesita es lo que se llama un cuarto de batalla, un war room, en el cual uno tiene a la compañía, uno tiene operadores, ¿cómo se llama?, de gobierno, de sector público, y uno tiene ONG. Y en ese lugar se producen los niveles de moderación, donde aquello que va pasando de la parte automática tiene mecanismos en tiempo real de moderación de esos contenidos que son, en algún sentido, administrados por este colectivo. ¿Cuál es el problema? El problema es que las compañías, o sea, Facebook, un operador que pueda trabajar a ese nivel y que esté entonces recibiendo la data, puede procesar la data, puede trabajar con los APIs, puede hacer la parte dura de la máquina, sale $150.000 al año. O sea que el sueldo que uno tiene que pagar es un sueldo de $10.000 a $15.000 por mes. Uno llega a hacer eso en Argentina, contratar a alguien del gobierno, cobra $10.000, $15.000 por día, tenés un escándalo político. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La compañía queda a cargo en general de administrarlo porque tampoco la política se quiere meter a tener que financiar eso. Uno necesita mecanismos por los cuales las compañías financien al personal experto que no depende de la compañía para que haga esas tareas de moderación. Entonces, el proceso de regulación de contenidos es extraordinariamente complejo porque estamos hablando de una masa enorme de datos. Piensen que WhatsApp, Facebook, TikTok e Instagram están produciendo una masa de 8.000 millones de posteos y son en algunos casos video, en otros casos fotografía, en otro caso texto. Y en esos hay que detectar aquello que es discurso de odio, de aquello que son bromas, de aquello que lo que es lenguaje ordinario. Entonces el proceso de moderación es extremadamente difícil y necesitamos, digamos, recursos humanos y capital técnico para hacerlo. Por otro lado, digamos, la regulación lo que tiene que hacer es forzar a las compañías a que inviertan en eso, como se hizo con las tabacaleras, sabiendo que las redes sociales tienen elementos adictivos, tienen elementos donde producen depresión, tienen elementos que son psicológicamente dañinos, particularmente para los chicos más chicos, en la edad de 5 a 15. Son sectores extraordinariamente vulnerables a estos tipos de informaciones, entonces hay que considerarlo como un problema de salud pública y las plataformas tienen que poder invertir para que este modelo de moderación sea generalizado. Entonces sí, por un lado es cierto, necesitamos que el Estado cumpla su función de regulación, pero la función de regulación cuando se trata de discurso público es bastante más compleja que la vieja regulación de producir legislación de qué cosas las compañías pueden o no pueden hacer.
Entonces necesitamos también un modelo de inversión en capital humano y un modelo de colaboración entre empresas, gobierno y actores sociales que permita tener una, ¿cómo se llama?, colaboración efectiva. Entonces ahí es donde estamos en general todos nosotros medio metidos, ¿no? Entre la pelea de que por un lado nos den acceso para poder ver lo que está pasando, que ahora en muchos casos no los han cerrado, y la pelea por tener espacios en los cuales esta regulación sea viable y no quede a merced de las plataformas, o digamos con declamación trivial de los políticos diciendo hay que regular, ¿no? Y que esa regulación en verdad sea poner 3 pedazos de legislación que no pueden operar en tiempo real sobre la masa de datos que están siendo producidos. Entonces hay mucho aprendizaje para hacer y hay mucho que hay que imponerle a las compañías para que empiecen a invertir en la moderación de contenidos y en minimizar los costos sociales de no solo los discursos de odio, también una otra gran cantidad de discursos que estamos viendo que son problemáticos. En Estados Unidos hay una serie de trabajos recientes, no sé si haya llegado, sobre choking, ahorcamiento sexual, juegos sexuales entre adolescentes con ahorcamiento, muchos juegos sexuales violentos, que ahora, digamos, esa información está muy accesible en las redes sociales y que ha cambiado un poco las formas, los ritos de iniciación sexual de muchos adolescentes en Estados Unidos. Y se está transformando en un problema muy difícil de administrar, ¿no? Y hay un par de notas en el New York Times muy interesantes de en qué medida los chicos y las chicas los chiques creen que, digamos, este tipo de juegos son socialmente aceptables, ¿no? Socialmente, por supuesto, en su rango generacional. Entonces, las áreas en las cuales estamos empezando a ver incidencias son enormes, no solamente discurso de odio. En todas esas áreas, las plataformas tienen que empezar a invertir y tienen que financiar a los estados y a las organizaciones sociales para que participen de eso. Hugo, hay varias preguntas y comentarios. ¿Vos las alcanzás a leer o querés que se las lea yo? Por favor, yo las leí, pero adelante, adelante, No, no, léelas yo. adelante, Ale. Bueno, Estela bueno, dice que justo quería saber cómo desactivar estas emociones o reacciones justo en el momento que vos les estabas diciendo. Virna Almeida dice cómo se relacionan los discursos de odio con la categoría de reproducción social, las prácticas violentas como los lesbicidios y crímenes de odio son compatibles con prácticas solidarias como nuestra militancia política. Y después, bueno, te están agradeciendo mucho. Alex dice cómo funcionan estas herramientas cuando denuncias publicaciones violentas y discursos de odio explícitos, tanto en publicaciones como en comentarios. Normalmente te dan una respuesta que se revisó y que no infringe las normas. He denunciado muchas veces comentarios, incluso comentarios que me han hecho a mí por ser una persona trans, y nunca la respuesta fue que eliminarían el comentario o publicación. Entiendo que hay una gran masa, pero de aquellos que son denunciados por usuarios, ¿los revisan personas? Ernesto Eduardo González dice los discursos de odio, ¿cómo afectan la salud mental de ciudadanos y ciudadanas? ¿Y qué forma no tóxica se sugiere para enfrentar los discursos de odio? Y Darío Montenegro dice, parece poco probable que sean las propias empresas que se regulen a sí mismas y menos pagando terceros para que hagan esta tarea sin influir sobre las opiniones. Y Mirna pregunta si hay herramientas para gestionar a las grandes empresas. Y después, bueno, Marcela, que es la presidenta, no damos la palabra, pero después que contestes esto le vamos a dar la palabra a Marcela Armus, que fue presidenta del Consejo de Salud Mental, para que pueda hacer su comentario, que además tiene una enorme trayectoria en salud mental infantil. Gracias. Un par de cosas distintas. Por un lado, hemos estado hablando de toda la parte negativa, pero el nivel de amplificación de Ni Una Menos, el nivel de amplificación de aborto legal, aborto ya, aborto legal ya, digamos las distintas variantes, el nivel de amplificación, así como tuvimos la primavera árabe, Azocinapa, hay una gran cantidad de áreas en las cuales las redes sociales han comunicado discurso público, discurso social que ha sido, digamos, que ha servido a la construcción y amplificación de derechos sociales y derechos civiles, y no que ha sido motorizado, digamos, que ha motorizado antiderechos. Una de las cosas más interesantes justamente es la diferencia enorme que vemos en la composición de cuentas de movimientos como el de Ni Una Menos comparado con el de discursos de odio.
Como decía, los movimientos como Ni Una Menos en general tienen influencers que siguen, digamos, que son seguidos por muchas cuentas y que amplifican mucho discurso, pero tienen muchísimas cuentas que no tienen la huella digital de granjas, operaciones de inteligencia y operaciones de gobierno. En cambio, cuando uno ve discurso de odio, consistentemente vemos operaciones que tienen la huella de granjas, de discurso, digamos, al área de la política y de operaciones de inteligencia. Entonces, no hay duda para mí que las redes sociales, aun cuando tienen muchas consecuencias negativas desde el punto de vista psicológico, han sido también motorizadas de discurso social, que es, digamos, de expansión de derechos y que ha sido llevada adelante por cuentas que son muy sanas desde el punto de vista comunicacional. Justamente ese son el tipo de cuentas que dominaron el espacio de Twitter durante los primeros 10 años de Twitter, aun cuando había formas de odio, entre que había mucha moderación y que se había expandido mucho la comunicación de estos actores, veíamos muchas formas positivas y no negativas de la participación ciudadana. Lo que sí ocurrió fue justamente cambios recientes, por un lado con la expansión de los partidos de extrema derecha, los partidos antiderechos y el copamiento de algunas plataformas como Twitter por actores cercanos a estos partidos. Lo que vimos fue justamente la habilitación de todas estas granjas, operaciones de inteligencia, operaciones de gobierno, políticas, que son justamente las que están toxificando el discurso muchísimo más que lo que habíamos visto en el pasado. Así que bueno, eso solo para decir que hay formas de trabajar con las redes sociales que son positivas, como también pasó que uno tuvo la discusión de la vieja caja boba que era la televisión, y al mismo tiempo la televisión también tenía formas democratizantes y de formación de la opinión pública que no eran tan triviales como la vieja noción de la caja boba. Pero es cierto que eso requiere, digamos, muchas condiciones. Habermas tiene un artículo muy lindo reciente sobre justamente el problema de cómo mantener un espacio de transparencia comunicativa en la era de las redes sociales, donde, que nosotros lo citábamos en el libro justamente con Natalia. Así que desde el punto de vista de los discursos de odio, yo diría que las redes sociales, creo que los estragos más importantes que estamos viendo en jóvenes no son por discurso de odio. Es cierto que los discursos de odio importan, es cierto que tenemos casos de jóvenes que han muerto por suicidio en situaciones de alta violencia discursiva en las redes sociales, las formas también ahora de lo que se llama, digamos, el uso de inteligencia artificial para, ¿cómo se llama?, transmitir videos de jóvenes que están, digamos, de relaciones sexuales, de actividad sexual entre jóvenes, que en verdad lo que han hecho es poner la cara de compañeros de la escuela, que ahora, digamos, existe mucha mayor facilidad, todo ese tipo de cosas importan mucho. Pero creo que la mayoría de los estudios que se están haciendo ahora de psicología y uso de redes tienen que ver con las formas de depresión que genera y cómo momentos en los cuales la gente está experimentando, digamos, trauma, depresión, etcétera, comienza un uso muy intensivo de estas redes sociales que en verdad alimenta parte de esas patologías. Entonces creo que mucho de lo que se está haciendo en psicología, y de nuevo, yo no soy del medio, así que en eso lo digo muy desde afuera, creo que lo que se está haciendo tiene mucho más que ver con las formas de depresión y de angustia que genera. No sé ahora cuánto hay en Argentina sobre FOMO, varias veces creo que lo hablé en charlas con colegas, es Fear of Missing Out, creo que eso ya debe estar bastante discutido en Argentina, ¿no? El miedo a perdérsela. Esos, yo creo que a los adolescentes les pega muchísimo más que el discurso de odio en este momento. FOMO me parece que produce más daño psicológico que el discurso de odio entre los más jóvenes. Así que eso no tengo mucho para contribuir. Así que acá me preguntan cómo se llama el libro. Tenemos dos. El último es Nosotros contra ellos, que es el que pusimos justamente todos los experimentos como esto de vacunas, que estuvimos haciéndolo en México, en Brasil, en Chile, en Argentina. Estuvimos trabajando mucho con refutaciones y confirmaciones, que es en algún sentido retomar una vieja agenda de Lyotard, el diferendo, donde justamente la decisión sobre aquello que es verdadero o falso es una adjudicación. Entonces venimos trabajándose bastante con el problema de la confirmación y la refutación como un proceso de adjudicación.
Así que el último libro era todo sobre adjudicación y refutaciones y confirmaciones. Así que Ernesto, si nos permitís, Marcela también quería hacer un sí, comentario. adelante. Gracias. Gracias, extraordinaria la información. Leí los libros con Nati Aruguete, así que sigo muchísimo la línea. Estoy preocupada por algo que tiene que ver con la salud infanto-juvenil en este sentido, y es cómo se gestan sujetos de odio a partir justamente de la propuesta que viene, por ejemplo, de los videojuegos, donde de lo que se trata particularmente, en muchos de ellos, consumidos por familias progresistas también, digamos, porque también hay que dar este contexto. Hoy consumen muchos este tipo de oferta de los videojuegos, donde lo que se gesta es sujetos de la crueldad, estrategias que para poder ganar el juego tienen que tener estrategias de un alto nivel de sadismo para hacer sufrir, padecer y hacer caer finalmente al contrincante. Con lo cual, digamos, me parece que la cuestión de la regulación empieza bastante anteriormente al consumo más fuerte. Nos preocupa particularmente porque, como dijo Hugo, no hay regulación en infancia y adolescencia tampoco, y el sujeto que odia se va gestando con mucha más anticipación y con una virulencia y una capacidad de desplegar este tipo de estrategias que finalmente todas las redes ofrecen como un lugar de despliegue casi imparable. Entonces, también me gustaría comentar algo de esto, saber algo de esto, entender algo de esto, porque me parece que estamos frente a un fenómeno que parece imparable en los distintos momentos evolutivos de la vida. Este es el comentario. Sí, súper interesante. Para todos los que estamos muy vinculados a la política, no sé, digamos, cuánta información hay ahí, pero venimos estudiando mucho el enorme gap de género que se ha producido en muchos países del mundo, no solamente en Argentina. La tasa de votación por Milei en las PASO entre varones de 18 a 26 era el doble que entre mujeres de 18 a 26. Y mucho del movimiento incel, ¿no? De celibato y con muchos elementos muy sexistas y muy violentos entre jóvenes varones, se ha ido reproduciendo en muchos lugares del mundo. Es medio difícil distinguir en ese caso aquello que tiene que ver con las redes sociales de aquello que ha tenido que ver con una estrategia deliberada de actores de la derecha por cultivar este votante. Lo digo eso del siguiente modo. Durante todo el periodo de la posguerra, ser de derecha implicaba ser un banquero con sombrero de copa y ser, digamos, el chiste que se hacía en Estados Unidos todo el tiempo, ¿no? Que en Argentina seguro circuló también, es si uno es joven y no es de izquierda, no tiene corazón, si uno es viejo y no es de derecha, no tiene cerebro. Entonces, la lógica de la campaña política de la derecha durante todo el periodo de la posguerra era cultivar un voto de derecha, que era un voto adulto, fiscalmente responsable, supuestamente, que era económicamente liberal y socialmente conservador y viejo. Hace 15 años más o menos empezó a surgir una nueva derecha que empezó a activar el voto joven y a utilizar estrategias de movilización que no veíamos desde el periodo de entreguerra. El movimiento de las falanges, digamos, las juventudes nazis, las juventudes fascistas en sus distintas formas, fueron siempre estrategias de movilización que tuvo la derecha que fueron casi abandonadas en el periodo de posguerra. Ahora vemos, por un lado, este crecimiento de discursos de odio, antiderechos entre jóvenes varones de 18 a 25, 16 a 25, mucho más intensamente que lo que veíamos viendo antes. Pero el problema es que también vemos fundaciones como la de los jóvenes libertarios de los Koch brothers que han estado financiando la organización de estos movimientos, que han estado reclutando para estos movimientos, que han estado produciendo discursos para estos movimientos. Entonces, para los que hacemos políticas, es difícil distinguir cuánto tiene que ver con la reacción a la expansión de los derechos de género, derechos sexuales y reproductivos, el movimiento del LGBT, LGBTQ+, etcétera, y cuánto tiene que ver con una estrategia política deliberada de cultivar estos actores. En ambos casos estoy de acuerdo en que las consecuencias psicológicas son enormes y el hecho de que esta movilización tenga esta especie de quiebre de género y esta virulencia, digamos, estas formas explícitas, como dijiste, del sadismo y de la agresión, es absolutamente preocupante. No estoy seguro si eso, de nuevo, es simplemente orgánico de las redes.
creo que estamos viendo una estrategia deliberada de movilizar eso, y por cosas que yo considero muy similares a lo que decía respecto a las redes, a formas de administración de la población electoral a partir de producir discursos muy agresivos que empujen un estado de la opinión pública que es mucho menos sexista, antigénero, antiderechos, mucho menos antiderechos que lo que estos actores quieren. Sí. Ernesto, bueno, te estamos muy agradecidos. Obviamente que tu presentación nos llenó de información, de forma de pensar, la forma en que exponés. eh, bueno, ha sido una exposición muy brillante. Hay algo que me impresiona, es que estás haciendo salud pública. No es solamente ciencias políticas, sino que te manejas con soltura sobre campos que para nosotros son interrogantes, sobre cómo enfrentar algunos desafíos que intuimos, que sabemos que están presentes, pero que todavía la salud pública académica y práctica no tiene recursos, no tiene desarrollos, lo que invita a pensar formas de articulación a futuro y en las cuales nos podrías ayudar muchísimo, sobre todo porque tenés la capacidad, y eso es en tu trayectoria, de crear equipos de trabajo, la forma en que producís en conjunto y los núcleos que formás sobre los temas en los que has aportado. Te agradecemos muchísimo. Supongo que muchos de los asistentes han quedado muy interesados en esta temática. Desde la asociación, este es un espacio abierto y hay varios grupos a los cuales pueden acercarse y podemos seguir reflexionando y trabajando al respecto. Esta presentación, este webinario, esta presentación tuya quedó grabada, va a estar en la página de la asociación y seguramente te pediremos en el futuro cercano ayuda y otros aportes, y por te estamos muy agradecidos. Supongo que Alejandra querrás decir algo y apreciamos tu comentario. Gracias, Hugo. No, simplemente agradecerte, Ernesto. Nosotros estamos trabajando mucho desde la asociación para esto, para construir unos espacios de vínculos, además de protección también, porque los y las trabajadoras de la salud no solamente están siendo muy hostigados, sino que además muy subestimados, y las personas que trabajan en el Estado, quienes no se han quedado sin trabajo, también hostigados, desesperanzados, y nos parece que tenemos que dar esta batalla, y la batalla se da desde los afectos, o sea, con información, con solidez técnica, pero estamos queriendo construir, y por eso, además, digo, es un espacio de afectividad, de construcción de vínculos, de lazos, también de reproducir dentro de la asociación otras reglas de juego que muchas veces lo que se dice no es coherente con lo que se hace y la forma de funcionar, y esperamos que así lo sea. Así que realmente, Ernesto, esto ha sido sumamente valioso. Pensar además que podemos contar con alguien como vos, no solamente con el saber técnico, sino con el compromiso que se nota, y con esa cosa atrás, que ya nos encontraremos a tomar algo bueno. Y lo que están diciendo en el chat, bueno, lo estás leyendo, ha tenido una repercusión, que además en general, los webinarios en la página se escuchan 3, 4 y 5 veces más de las personas presentes, así que creo que es de una riqueza extraordinaria el aporte tuyo, así que te seguiremos molestando muchas veces más. Nos gustaría que cierres vos ahora, de alguna manera, Ernesto. Gracias. Primero, gracias por las lindas palabras. Me parece que es súper prioritario tener este tipo de diálogos. Estamos en el laboratorio que yo manejo, tenemos un par de proyectos con la Escuela de Salud Pública acá en Maryland,
que creo que le enseñan a uno todo lo que no sabemos. En mi caso, trabajando justamente sobre todo el área de mensajes memorables en salud pública y mucho en el área de comunicación. Y lo mismo con la Escuela de Información y con la Escuela de Computer Science. Entonces, creo que uno necesita equipos interdisciplinarios como para que ayuden con todo lo que uno no sabe. Así que y lo que necesiten, digamos, encantados. Nosotros somos más, como decía, la beta política de la beta informática. Pero digamos lo que se puede ayudar, avisen y quedamos conectados. Muchísimas gracias, un aplauso colectivo. Muchas gracias a todos y todas que se han sumado acá y todes. Hay muchos amigos, amigas y amigues, así que les queremos agradecer. Es sumamente importante quienes nos acompañan todos los martes en estos encuentros. Hacemos comunidad también aquí y muchísimas gracias. Nos volvemos a ver el martes que viene, también trabajando sobre el tema de discapacidad, deseo y sexualidad. Muchísimas gracias Ernesto y nos seguiremos viendo. Hasta pronto.